describiendo, ¿no? Entonces, yo les comenté a ustedes que el electrocardiograma es la expresión o la representación de la actividad eléctrica del corazón. La actividad eléctrica de un músculo cardíaco que de forma global puede ser expresada en una secuencia. El corazón tiene un ciclo cardíaco, ¿no? Primero se despolarizan las aurículas, como ustedes pueden ver aquí. Luego, pues, la conducción eléctrica pasa por el nodo AB y luego se despolariza el ventrículo. Se despolariza y repolariza. Este ciclo va de arriba hacia abajo. Aurículas, nodo AB, ventrículo. Y esta secuencia de despolarización y repolarización nos genera esta representación electrocardiográfica, la onda P, el PR, el QRS y la onda T. Y esto es lo que vamos a analizar. El electrocardiograma, pues, nos va a expresar ese ciclo cardíaco, que mantiene este patrón: activación auricular, retardo en la conducción del nodo AB, despolarización o activación ventricular, contracción ventricular y relajación ventricular. Esta es la secuencia que se repite ciclo a ciclo. Y un ritmo normal mantiene este patrón: onda P, PR, QRS, ST y onda T. Esto es lo habitual y lo normal. Obviamente, en algunas ocasiones, este patrón se puede interrumpir y obviamente estamos frente a alteraciones como las arritmias cardíacas. Entonces, vamos a empezar. La onda P, lo conocemos acá, es una onda que precede al complejo QRS. Esta onda P, pues, que es una deflexión, ¿no?, que expresa justamente la despolarización de las cavidades auriculares, ¿no? Y básicamente la onda P se inscribe siguiendo la teoría del dipolo. Las derivaciones, como ya hemos comentado, van a graficar de manera positiva o negativa esta onda de despolarización de acuerdo a dónde se encuentre presente esta derivación. ¿Cómo es la despolarización de las aurículas? Normalmente la activación empieza aquí, ¿no? Empieza en el nodo sinusal, que está aquí en la parte alta de la aurícula derecha. Este genera un fenómeno de despolarización de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, de forma secuencial, a través del sinsitio entre células miocárdicas y células miocárdicas, pero también a través de bandas musculares que permiten que esta activación, pues, mantenga un patrón, un ciclo. Normalmente, pues, vamos a ver este fenómeno. Y esta despolarización, entonces, nos va a mostrar un vector de despolarización, que, como ya bien el doctor Ángel les ha mostrado, este vector de despolarización tiene una cabeza positiva y una cola negativa. Y por lo tanto, las derivaciones que están viendo esta cabeza positiva, ejemplo, las derivaciones inferiores, hablamos de derivación de 2, de 3 ABF, van a representar esta despolarización auricular de forma positiva, ¿ok? A diferencia del plano horizontal, en donde en el primer momento la despolarización se acerca a B1, nos forma una onda positiva y que expresa justamente la despolarización de la aurícula derecha. Y la última parte de esta despolarización, que es la despolarización de la aurícula izquierda, se va a ver reflejada como ese componente negativo que vamos a ver en P1 o el componente final de la onda P en las derivaciones inferiores. ¿Ok? De esta manera, pues, se puede explicar cómo se grafica, cómo se construye la onda P en derivaciones del plano frontal inferiores o laterales o en las derivaciones del plano horizontal como es V1. Y el patrón característico que adquieren ahí normalmente, ¿no? La onda P, entonces, es positiva en las derivaciones que se encuentran aquí, T2, T3 ABF, y así como es positiva porque el vector de despolarización se acerca hacia ellas, hay una derivación que está contraria a esta posición, que es la derivación ABR. Y por lo tanto, ABR, al ver cómo se aleja el vector de despolarización, ABR ve la cola negativa. ¿Y cómo se va a representar entonces la onda P en ABR? ¿Como una onda positiva o una onda negativa? Como una onda negativa. Esa es la explicación, ¿ok? Cuando la activación se origina en el nodo sinusal, D2 será positivo y ABR será negativo. D1 será positivo inicialmente y negativo en su porción terminal.
Esta primera parte de la onda P expresa la activación de la aurícula derecha y la parte final de la onda P expresa la activación de la aurícula izquierda. Luego viene el intervalo PR, que está compuesto justamente, miren ustedes, el intervalo PR es este verdecito, ¿no? Incluye el segmento PR y la onda P. Esto es el intervalo PR, que incluye un segmento y una onda. El intervalo PR pues nos habla el tiempo que demora la actividad eléctrica de pasar desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje, iniciando la despolarización ventricular. El intervalo PR tiene una duración normal de 120 a 200 milisegundos. Y el intervalo PR nos expresa también el fenómeno de retardo de la conducción eléctrica que ocurre desde aurícula a ventrículo a través del nodo AB. Entonces, eso nos expresa el intervalo PR. Al prolongarse el intervalo PR a expensas de su segmento PR, nos está hablando de que hay un mayor retardo en la conducción de la actividad eléctrica por el nodo AB, que es justamente lo que vamos a ir viendo, ¿no? Luego viene ya, una vez que la activación pasó las fibras de Purkinje y despolarizan los miocitos a través de esta red, ¿no? De manera sincronizada, pues las paredes ventriculares se despolarizarán de una manera casi simultánea. El doctor Ángel ya les habló de los vectores de despolarización. El primer vector es el vector septal, ¿no? Luego vienen los vectores, ¿no? de pared libre, posterobasales. Todos esos vectores justamente nos van a indicar la forma como el complejo QRS se va a constituir. Y de acuerdo a donde esté la derivación, de acuerdo si estamos hablando de una derivación inferior, de una derivación lateral, pues se representará de diferentes maneras. Las ondas adquirirán diferentes morfologías. Lo interesante es de que el complejo QRS, la despolarización de la masa ventricular, de toda la masa ventricular, es sincronizada normalmente y debería no ser mayor a 120 milisegundos. Entonces, en la duración del complejo QRS me está informando de cuánto dura la despolarización de toda la masa ventricular izquierda, la cual no debe ser mayor a 120 milisegundos en condiciones normales, ¿no? Y aquí está lo que el doctor Ángel les ha venido comentando de cómo estos vectores de despolarización van a ir formando pues las diferentes ondas que adquiere pues el complejo QRS en las diferentes derivaciones. Entonces, el complejo QRS puede adquirir diferentes patrones. Puedes tener un patrón RS, una R grande, una S profunda, una R y una S, un QRS, ¿correcto? Entonces, entonces hablamos de la onda R como la primera deflexión positiva en el complejo QRS y la onda S, pues, como la onda negativa del complejo QRS, ¿correcto? Y acá hay diferentes morfologías o formas que puede adquirir el complejo QRS en condiciones normales o también patológicas. Entonces, sigamos viendo un poco este tema. Aquí yo les muestro de cómo pues el complejo QRS se comporta de manera normal en las derivaciones del plano frontal, del plano horizontal. ¿Recuerdan? Les comenté que un corazón normal, la forma de los complejos QRS tiene un patrón, que es este. P1 suele tener una R pequeña y una S profunda. Eso se debe a la localización de esta derivación y cómo pues ocurre este fenómeno de despolarización. La R pequeñita en B1 me expresa una onda positiva que refleja que el vector de despolarización septal se acerca hacia ella y por eso me forma una onda R pequeña. Y la S profunda, la despolarización de la pared libre ventricular derecha e izquierda, pero obviamente el ventrículo izquierdo tiene más masa y por lo tanto el vector se aleja de B1. Pero los electrodos se van acercando progresivamente más bien hacia el lado izquierdo y todo este fenómeno se va reflejando por esta manera. Por eso en B6, ese vector de despolarización septal que se venía a B1, en B6 más bien se aleja de ella. Y por esa razón, en B6 yo veo una Q, que es justamente la Q del vector de despolarización septal. Y la R es ese vector de despolarización de toda la masa ventricular izquierda. En resumen, el complejo QRS tiene un patrón en precordiales. La R pequeñita empieza a crecer cuando llega conforme avanza hasta B6. Y la S profunda empieza a achicarse prácticamente a desaparecer hasta B6. Este es un patrón habitual en un paciente. ¿Ok?
Luego viene pues el segmento ST, ya es parte del fenómeno de repolarización, que como verán ustedes hay una serie de alteraciones, el intervalo QT, que el doctor Ángel también nos va a hablar un poco de este tema y cómo debemos hacer el cálculo del intervalo QT y cómo debemos de corregirlo. Y finalmente la onda T. Ángel ya nos habló en una de sus presentaciones cómo ocurre la creación, la formación de la onda T, que es parte de este fenómeno de repolarización ventricular, ¿no? Que normalmente la onda T sigue la misma dirección al complejo QRS predominante que lo precede. Suele ser positiva, ¿no? Cuando el electrodo, el QRS es positivo. Esa es la secuencia habitual. Y miren una característica de la onda T. ¿Cuál es la característica más importante, aparte de lo que les he comentado? Es que la onda T suele ser asimétrica. Entonces, primera característica, la polaridad de la onda T sigue la polaridad del complejo QRS que la precede normalmente. No siempre, pero pues sigue ese patrón. Y en segundo lugar, la onda T normal tiende a ser asimétrica. No sé si ustedes alcanzan a ver este detalle. Voy a hacerle zoom acá. ¿Cómo ven esta onda T? ¿Su ascenso es igual que su descenso? ¿O ven ustedes que el ascenso es un poco más lento y el descenso es un poco más rápido? Eso es lo normal. La onda T tiene ese patrón. Suele ser asimétrica. Eso es lo normal. Cuando la onda T se hace simétrica, nos tenemos que preocupar. Cuando la onda T se hace negativa, opuesto a la polaridad del QRS que la precede, hay que preocuparnos. Si la onda T es muy negativa, simétrica o extremadamente negativa, incluso con infranivel del ST, ¿correcto? Debemos de preocuparnos porque eso ya nos está hablando de que esto no es normal y que hay una patología. Luego aparece la onda U, después de la onda T aparece una onda, ¿no? Que es parte justamente del fenómeno de repolarización y que pues se puede ver en algunas ocasiones, especialmente en derivaciones B2, B3, y que en determinadas patologías, ¿no? Como trastornos hidroelectrolíticos, como hipocalemia, esta onda U se puede hacer prominente, ¿no? Existen varias teorías que pueden explicar la presencia de la onda U, pero realmente es poco relevante su interpretación más allá de trastornos hidroelectrolíticos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con todos estos conceptos nos toca interpretar un electrocardiograma normal. Y entonces, yo les voy a dar las pautas generales y Ángel va a avanzar con los detalles. ¿Cómo debemos hacer la interpretación de un electrocardiograma normal? ¿Cuál es el primer paso? Frecuencia, ritmo, eje. Perfecto. ¿Perdón? Ritmo, frecuencia. ¿Qué es lo que quieren calcular primero? ¿Mm? Este es el primer paso. Este es el primer paso que nunca debemos de olvidarnos, que siempre nos gusta calcular la frecuencia, el eje, ya está. No, no. El primer paso en la interpretación de un electrocardiograma es este. Evaluar la calibración y verificar si está bien tomado. Tenemos que grabarlo acá en el cerebro, en el chip de nuestro cerebro. A nosotros nos han enseñado a lanzarnos en una, ritmo sinusal o no sinusal, frecuencia cardíaca eje. Como nos han enseñado de esa manera, lo hacemos siempre. Y muchas veces caemos pues en el electrodo mal invertido por esa razón. Entonces, a partir de hoy, el chip es de que cada vez que voy a interpretar un electrocardiograma, el primer paso es esto. ¿Ok? Ver que esté bien calibrado y verificar que esté bien tomado. Entonces, eso es lo que tengo que ver. Calibración, tengo que darle ahora sí, prestarle atención a este gráfico, ¿no? Que es conocido como talón, y ver pues si está adecuadamente calibrado y a una adecuada velocidad. Y en segundo lugar, ver que no hayan electrodos invertidos, pues. Ver que no hayan líneas isoeléctricas en derivaciones bipolares, ver que no haya discordancia entre B1 y B6, y con eso estamos listos, ¿ok? Pero antes de interpretar, no olviden etiquetar el electrocardiograma. ¿A quién le pertenece el electrocardiograma? Eso es importantísimo, porque si no lo hacemos, por ahí hay otro electrocardiograma para aquí, para allá, y se traspapelan, y el pobre señor que vino por una cosa se va con una patología cardíaca. ¿Ok? Inmediatamente, todo electrocardiograma tiene que ser identificado. Ahora, los nuevos electrocardiogramas, pues uno pone el nombre ahí y se acabó y sale el nombre del paciente, ¿no? Pero tengan mucho cuidado, háganlo siempre, por favor. ¿Ok? Ahora sí, con estos elementos es hora de poder interpretar el electrocardiograma.
Y la interpretación del electrocardiograma debe seguir unos pasos, debe seguir una secuencia que modestamente, pues, Ángel y mi personal les va a presentar a todos ustedes para que puedan hacer un correcto análisis e interpretación del electrocardiograma. Hay algunos mensajes importantes que aquí estoy presentándoles a ustedes. Primero, que nunca debo interpretar o pretender hacer un diagnóstico con un solo trazado. ¿Recuerdan el caso 1 del poro interno? Se emocionó, se fue con una sola derivación. Es importante tener las 12 derivaciones. No te atrevas a diagnosticar o a hacer análisis con una sola derivación. ¿Okay? Siempre haz un análisis global de todas las derivaciones, integra conceptos para que el análisis sea, pues, adecuado. Entonces, ya con toda esta información, pues ya estos primeros pasos ya lo hemos hecho, verificamos que esté bien calibrado y bien tomado. El siguiente paso que debo de evaluar es el ritmo cardíaco. Ahora sí, voy a determinar si este ritmo de este electrocardiograma es o no es sinusal. 2, debo calcular la frecuencia cardíaca. 3, calcular el eje eléctrico del complejo QRS. 4, analizar las ondas, la onda P, el segmento de intervalo PR, el complejo QRS, el ancho del QRS, morfología del QRS, analizaremos el segmento ST y luego pues el intervalo QT y calcular el QT corregido. Esa es la secuencia que debo de seguir. Luego identificar algunos hallazgos inusuales, patológicos y finalmente concluir. Conclusiones de este trazado electrocardiográfico. Esta es la secuencia que tenemos que tener, ¿ok? Y empezamos. Empezamos ahora sí. Empecemos a hablar de cómo debo de definir yo el ritmo del corazón en un electrocardiograma. El electrocardiograma me tiene que decir dónde se genera la señal eléctrica. La señal eléctrica se genera en el nodo sinusal, se genera en el nodo AB, se genera en el ventrículo, se origina en otra parte de la aurícula. ¿Dónde se origina? ¿Quién está dirigiendo? ¿Quién está de director de la orquesta del ritmo del corazón? Eso me tiene que decir el electrocardiograma. ¿Quién dirige el ritmo del corazón? Eso es lo que yo tengo que establecer justamente y para eso tengo que ver si el corazón está o no en ritmo sinusal. ¿Y cuál es la definición de que un paciente esté o no en ritmo sinusal? Ustedes ya saben que nuestro marcapaso fisiológico normal es el nodo sinusal y lo normal es que una persona esté pues con ese ritmo sinusal, ¿correcto? Y acá están las características, pues. ¿Qué pasa cuando el impulso eléctrico se origina aquí en el nodo sinusal? El vector de despolarización tiene una secuencia, tiene una frecuencia y hay una secuencialidad. Eso se tiene que respetar para hablar de ritmo sinusal. Por lo tanto, si hay una dirección, ¿cuál es la dirección? Va de arriba hacia abajo, va de derecha a izquierda. D2 es positivo, ABR es negativo. Me refiero a la onda P, ¿correcto? ¿Qué más? Hay una frecuencia. El corazón va entre 60, 90, 50, 100 latidos. Y finalmente, hay una secuencialidad. Después de la activación de la aurícula, viene la activación del ventrículo. Y así tiene que mantenerse. Esto es lo que tenemos que entender. La lógica de la interpretación de un ritmo que comande la actividad del corazón es esa secuencia que debo de seguir. Y el ritmo sinusal debe de cumplir estos criterios. ¿Ok? Si cumple estos criterios, pues estamos en ritmo sinusal. Bueno, acá me voy a dar el atrevimiento de solamente ponerle 2 derivaciones o un fin didáctico. Miren ustedes, acá tengo derivación D2 y ABR. Son las que me sirven para definir si el ritmo es o no es sinusal. ¿Por qué? Porque si la onda P, la polaridad, es positiva en D2, negativa en ABR, si toda onda P se sigue de un complejo QRS, y si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 90 o 50 o 100, este es un ritmo sinusal. Se acabó. El paciente está en ritmo sinusal. Excelente. Entonces, ahora sí, nos ponemos a practicar. No calculemos, no hallemos otras patologías, nos enfocamos únicamente en el ritmo. Es lo que estoy buscando en esta presentación. ¿En qué ritmo está este paciente? ¿Me pueden ayudar a determinar el ritmo? ¿Quién comanda el ritmo de este corazón? ¿La aurícula o el ventrículo? Y si es la aurícula, ¿qué parte de la aurícula comanda este ritmo del corazón? ¿El nodo sinusal o fuera del nodo sinusal? Entonces, en mi análisis de interpretación del ritmo, debo de analizar la onda P inicialmente. ¿Toda P se sigue de complejo QRS? Pues sí, ¿no? ¿Lo ven? Toda P se sigue de un complejo QRS en todas las derivaciones.
Adicionalmente, la P, ¿cómo es? ¿Cómo es en D2? ¿Y cómo es en ABR? Perfecto. ¿Y a qué frecuencia está? Más o menos. Estamos entre, bueno, 50 y 100. Este paciente está en ritmo sinusal. ¿Ok? Excelente. Ahora sí empezamos a molestarlo, pues. Empezamos a ponernos un poco más complicados, ¿no? ¿Qué está pasando en este electrocardiograma? Quiero que me ayuden a determinar el ritmo de este corazón. ¿Sinusal o no sinusal? Es la pregunta que les voy a hacer de inmediato. ¿Ok? ¿Es ritmo sinusal? Para hacer ritmo sinusal tengo los tres elementos fundamentales. P positiva en D2. No. ¿Es correcto lo que estoy haciendo en este instante? ¿Qué debo de hacer en primer lugar? Perdón, no los escucho. Ver si está bien o mal tomado. Porque si está mal tomado, D2 va a ser negativa la onda B, pues si vos estás diagnosticando cosas incorrectas. Entonces, ¿qué me comentan ustedes? ¿Este electrocardiograma está bien tomado o no? B1 y B6. ¿Mm? Positivo QRS, positivo onda T, positivo, ¿sí? ¿Alguna línea isoeléctrica? Ninguna. Está bien tomado. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora sí, bueno, también está correctamente calibrado. Ya, excelente. Ahora sí, analiza el ritmo. ¿Qué ritmo es este? ¿Sinusal o no sinusal? Claramente no es un ritmo sinusal, ¿no? ¿Por qué? Porque la onda P es negativa en D2, positiva en ABR, y esto se acabó, ya no es sinusal. Pero toda P se sigue de un QRS y el PR está bastante, bueno, normal, y el QRS sí está, pues, y la frecuencia cardíaca sí está un poquito acelerada, ¿no? Entonces, y este ritmo de con P negativa en D2 se mantiene, miren ustedes, en todos los latidos, ¿no? Entonces, este obviamente es un ritmo auricular ectópico, ¿no? No estamos con un ritmo sinusal. ¿Ok? Sigamos analizando. ¿Qué ritmo tiene este paciente? ¿Sinusal o no sinusal? A ver, ¿qué les parece? Claramente, primero, ¿está bien o no está bien tomado? Bien tomado, por supuesto. Bien tomado. Perfecto. ¿Qué ritmo? No sinusal, yo no veo onda P. ¿Qué más? ¿Cómo está este RR? ¿Regular o irregular? Regular. ¿Qué hay después del complejo QRS? Una muesca, ¿ok? Que expresa una P retrógrada que nace de este nodo AB y que genera esta muesca. Lo vamos a ver luego. Estamos frente a un ritmo de la unión, ¿ok? Y bueno, acá, ¿qué les parece? ¿Sinusal o no sinusal? Antes de eso, ¿está bien o está mal tomado el electrocardiograma? Rapidito. Bien tomado, doctor. Muy bien. ¿Sinusal o no sinusal? ¿Hay onda P? Primero yo no veo onda P. ¿Qué cosa veo? Una cosa que vibra, ¿no? Unas vibraciones, unos artefactos, ondas F de fibrilación, RR irregular, fibrilación auricular. Ya van a empezar, empiezan a conocerlo. Y acá, interesante, ya para terminar con esta ampela, estamos viendo qué cosa. ¿El electro está bien tomado o no está bien tomado? Bien tomado. ¿Sinusal o no sinusal? ¿Cómo está en D2? La P. Negativo. ¿Y cómo está en ABR? Negativo. ¿Pero qué pasó acá? Miren ustedes, estuvo con un ritmo que era no sinusal, porque era negativo en D2, tiene que ser positivo en D2, recuerden el ritmo sinusal, y después la P se hizo positiva, se normalizó en D2 y se hizo regular. Entonces acá tenemos un ritmo auricular ectópico y después regresó el corazón a su ritmo sinusal. Por eso aquí es positivo en D2 y negativo en ABR. Pero en estos cuatro latidos, la P no era así, era negativo en D2 más bien. No era sinusal, un ritmo auricular ectópico y luego un ritmo sinusal. ¿Okay? Y luego pues viene el tema de la frecuencia cardíaca, el eje, que ya el doctor Ángel Cueva nos va a acompañar a continuación. Adelante Ángel, para que continúes con tu presentación. Vamos a hablar sobre la interpretación del EKG normal, parte 2. Bien, ya con estas pautas, el siguiente paso es evaluar la frecuencia cardíaca, ¿no?
Es algo relativamente sencillo, pero es bueno conocer algunos aspectos. Ya se ha mencionado el tema de la calibración del papel milimetrado y es importante conocer que cada cuadradito del trazado vale 40 milisegundos. Importante esta cifra porque nos va a ayudar a determinar la duración del complejo QRS, la frecuencia cardíaca, nos va a ayudar a calcular el intervalo QT, entonces esto es muy importante. También hay que conocer que la suma de 5 cuadrados pequeños genera un cuadradito un poquito más grande que también está rotulado, lo pueden ver en los electros que hemos tomado temprano, y cada 5 cuadrados más grandecitos se dibujará este cuadrado más grande inclusive, que tiene un borde más oscuro. Esta es la representación de un segundo. Entonces, ya conociendo esto podemos calcular o inferir cómo se puede determinar la frecuencia cardíaca en un paciente. Hay una regla práctica y hay una regla exacta. La regla exacta consiste en dividir 1500 entre el número de cuadrados pequeños. Obviamente, si estamos frente a un ritmo que es regular, pero si el ritmo es irregular, también tiene su forma que es un poco distinta. Por ejemplo, aquí tenemos este electrocardiograma, asumimos que está bien tomado y está bien tomado, la calibración es normal, ya estaba viéndolo con Richard, ¿es ritmo sinusal o no es ritmo sinusal? El ritmo sinusal, correcto, la onda P negativa en ABR y positiva en el resto de derivadas, y podemos calcular rápidamente la frecuencia cardíaca. Si queremos, dividimos 1500 entre el número de cuadrados pequeños. Entonces, como les dije, cada cuadrado grandecito tiene 5 cuadrados pequeños. Entonces, aquí hay 10, 15, quizá 17. Entonces, 1500 entre 17, más o menos eso es 80 y tantos de frecuencia cardíaca. Lo podemos calcular prácticamente rápidamente usando una calculadora, y también no es necesario memorizar tanto. Esto nos puede llevar a confusiones posteriormente, pero aquí hay una tablita donde vemos el número de cuadraditos pequeños y también la frecuencia cardíaca que le corresponde. Pero con que sepamos que 1500 entre el número de cuadrados pequeños, eso basta y sobra. Obviamente, en el contexto que un electrocardiograma esté bien tomado, y muchas veces no está la calibración escrita, pero sí está esta barrita al costado, que nos indica que está bien tomado. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otros electrocardiogramas en donde se ha variado la velocidad. Entonces, aquí, obviamente, la velocidad está a 50, aquí la velocidad está a 12.5, siendo el mismo trazado electrocardiográfico, y es por ello que debemos tener presente la calibración para poder aplicar esta regla. Si no, no nos va a servir. Entonces, este 1500 entre el número de cuadrados pequeños, siempre y cuando el electrocardiograma esté bien tomado. Ahora, ¿qué ocurre cuando la frecuencia cardíaca es irregular? Como les dije, que hay que conocer cuánto dura un segundo, y un segundo dura 5 cuadrados de los más grandes. Entonces, cada 5 cuadrados de los más grandes van a ser muchas veces rotulado. Me parece que en los electrocardiogramas que temprano sacaron a nuestros voluntarios, pues está la gráfica de estos cuadrados grandes. Entonces, identificamos cuántos complejos QRS hay en 6 segundos, y prácticamente lo único que hacemos es multiplicar los complejos, la cantidad de complejos QRS que hay en 6 segundos por 10, y así podemos determinar rápidamente la frecuencia cardíaca. Dicho sea de paso, aquí hay que mencionar pues que es un ritmo que es sinusal o no sinusal. No es sinusal, es irregular, es fibrilación auricular. Lo vamos a ver ya el día de mañana, todas las patrones y características electrocardiográficas, un electrocardiograma bien tomado, y acá está la calibración normal. Algunos se preguntarán, a veces este rectángulo es un poquito más ancho, a veces un poquito más corto. Es cierto, algunas máquinas se lo ponen como 2.5, otras como 5. Hay que tener también cuidado con este valor, ¿no? Aquí tenemos otro electrocardiograma en donde tenemos también un ritmo que es no sinusal,
un electrocardiograma que está bien tomado, vemos una actividad auricular desorganizada y vemos muchos complejos QRS. Este paciente está con una taquiarritmia. Entonces, que es irregular. No es la misma la cantidad de cuadrados pequeños que hay de un intervalo RR a otro. Entonces, aquí vemos un espacio más grande precedido de un espacio corto y es completamente caótico, ¿no? Ya un ojo más entrenado identifica esto como una farba, pero para poder calcular la frecuencia cardíaca en este escenario que es irregular, hay que nuevamente acudir a nuestros cuadrados más grandes e identificar cuántos complejos QRS hay en 6 segundos y prácticamente pues en este trazado hay 19 complejos QRS. Este paciente está experimentando una frecuencia cardíaca de 190 latidos por minuto, lo cual pues es una taquicardia que representa una urgencia médica que hay que tratarla, ¿no? Entonces aquí radica la importancia de identificar la frecuencia cardíaca de forma práctica. También hay fórmulas o patrones entre cuadrados más pequeños, de un cuadrado a otro. Si ahí está el complejo QRS y el ritmo es regular, pues será una frecuencia de 300 latidos por minuto, 2 cuadrados 150, 3 cuadrados 100, 75, 60, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, es una taquiarritmia, un electrocardiograma bien tomado. Acá está la calibración, pero también está en taquicardia. La forma práctica, si quisiéramos, es de cuadrado a cuadrado, sabemos que es 300, 2 cuadrados es 150. En este caso, parece que es un cuadrado y medio, más o menos una frecuencia de 220, 214 latidos por minuto, pero si no, hagamos 1500 entre aproximadamente 6 cuadraditos pequeños, ¿no? Y así podemos determinar la frecuencia cardíaca de forma rápida. Esa regla de 1500 siempre tenerla presente. Este de aquí es un electrocardiograma de un paciente con una taquicardia paroxística supraventricular que pues será descrita el día de mañana. A veces veremos alteraciones de repolarización, ¿no? Que son secundarias a frecuencia cardíaca, como en este caso. Y nuevamente, acá está la tabla, nadie se la sabe de memoria, solamente hay que aprender la regla práctica y saber usarla. Tenemos este otro electrocardiograma, ya pasamos de un extremo a otro. Este también es una urgencia médica, ¿no? Diferente a la otra, pero este paciente debería ser atendido rápidamente. Y aquí vemos pues un electrocardiograma que está bien tomado, la calibración está adecuada, pero estamos frente a un ritmo sinusal o no sinusal. ¿Sinusal o no sinusal? La aurícula está en sinusal. Claro. Sí, pero está experimentando una bradiarritmia, un bloqueo auriculoventricular, que también vamos a hablar más tarde. Y bueno, vemos que hay una disociación entre los complejos QRS, es un ritmo regular, muy bradicárdico, la P va por su lado, el complejo QRS va por su lado con una morfología ancha, como ya lo describió Richard, pasa de 120 milisegundos. Este paciente está con una bradicardia severa, ¿no? Es un bloqueo auriculoventricular completo, pues, y requiere muy probablemente al menos un marcapasos temporal, y si no, ya un marcapasos definitivo, si es que no hubiera una causa reversible, ¿no? Aquí, pues, 1500 entre el número de cuadrados pequeños o 300 entre el número de cuadrados un poquito más grande. En este caso, me parece que son aproximadamente 10 cuadrados grandes, o sea, este paciente tiene una frecuencia más o menos de 30 latidos por minuto. Y es raro, pero a veces pasa que nosotros modificamos a propósito el electrocardiograma para poder identificar algún tipo de trazado, algún tipo de onda que no se ve a una velocidad estándar de 25, ¿no? En este caso, este cuadrado está demasiado ancho. Este electrocardiograma fue modificado, está tomado a 50. ¿Y por qué? Con la intención de ver estas ondas F,
¿no? De un flúter auricular. Uno puede ver esto y puede decir, bueno, es una frecuencia no tan elevada, ¿no? Pero en realidad este paciente está con una taquiarritmia y el electrocardiograma ha sido modificado a propósito con la finalidad de determinar la morfología de las ondas F o poderlas ver bien, ¿no? Entonces siempre, nunca se olviden la calibración y ver si ese electrocardiograma fue bien tomado, ¿no? Entonces aquí vemos cómo aquí hay una actividad auricular, complejo QRS, actividad auricular, complejo QRS, actividad auricular, otra vez que ya no conduce, y aquí está apareciendo un fenómeno de Benkevat. Es un flúter auricular con fenómeno de Benkevat. Vean este PR cómo se va modificando y aquí ya no conduce, este PR se recupera y este que se recupera es más corto que el último conducido, lo cual te define un Benkevat, ¿no? Un flúter auricular con una conducción hacia los ventrículos con fenómeno de Benkevat. Luego tenemos la determinación del eje eléctrico del complejo QRS. Ya les había mencionado temprano que algunos autores proponen 3, otros 4 vectores, pero al final hay una resultante. Un vector resultante de la gran masa ventricular, fundamentalmente a expensas del ventrículo izquierdo, que es más grueso que el ventrículo derecho, y poder determinarla nos ayuda a diagnosticar determinadas patologías y se va a alterar cuando estamos frente a determinados tipos de taquicardias, bradicardias o bloqueos. El eje normal se encuentra aquí, en el primer cuadrante, es cierto, va desde menos 30 hasta más 110, ¿no? Puede agarrar un poquito del cuadrante superior izquierdo o un poquito del cuadrante derecho, pero la gran mayoría de casos estará aquí. Y en el plano horizontal, en el eje de las X, ¿quién está? D1, ¿correcto? Y en el plano vertical, en el eje de las Y, estará ABF. Quiere decir que el análisis cualitativo de ambas derivadas nos puede ubicar rápidamente el eje cardíaco. Viendo D1 y ABF, viendo cualitativamente, recordemos la teoría del dipolo, ¿correcto? Si es una derivada francamente positiva, entonces apuntará hacia acá D1, porque acá está su polo positivo. Y lo mismo con ABF, pero si D1 es negativo, entonces D1 ya estará alterado y eso nos podrá determinar que el eje eléctrico esté desviado hacia la derecha. No funciona como las matemáticas que todos estudiamos en secundaria, ¿no? Que este era el primer cuadrante e iba en sentido antihorario. Ahora no, va en sentido horario. Ese es el primer cuadrante. Hay otros métodos, por ejemplo, el método de la isobifásica, encontrar qué derivada de miembro tiene igual cantidad de R que S para ver que el eje esté paralelo o perpendicular a esa derivada. Entonces aquí es un electrocardiograma, está en ritmo sinusal. ¿El eje eléctrico está conservado o no? ¿Cómo está de 1? Positivo. ABF, positivo. O sea, está en el primer eje normal. Así de práctico, así de sencillo. Que por ahí podamos decir más 70, más 75, más 73. En realidad eso no es tan relevante, pero este eje eléctrico está conservado. No es un eje eléctrico normal. Vamos a ver otro ejemplo. Es un electrocardiograma que ya presentó algunos Richard. Vamos a verlos aquí. Es un ritmo que obviamente no es sinusal. El electrocardiograma se encuentra bien tomado. Vemos cómo aquí está el rectangulito que así nos lo dice. ¿Y cómo está el eje eléctrico en este caso? Vamos rápidamente. D1 positivo o negativo. Perfecto. ABF positivo o negativo. Positivo. ¿En qué cuadrante está? En el primero. Eje eléctrico conservado, eje normal, ¿no? La P también tiene su eje, ¿no? Vamos a verlo en el tema de crecimientos, ¿no? Es usado en algunas escalas, por ejemplo, el Chatbats-P, que incluye la morfología de la P, pero también la P tiene su eje normal. Algunas literaturas se lo ponen como que 54 fijo, pero en realidad nada es fijo, siempre hay rangos. Aquí, nuevamente, un electrocardiograma, un ritmo de la unión, que ya lo mencionó Richard previamente, es un electrocardiograma que está bien tomado, bien calibrado. Vamos rápidamente. Eje eléctrico, D1 positivo, negativo. ABF positivo, negativo. Eje conservado, en el primer cuadrante. Y así de sencillo, no nos tenemos que ahogarnos.
Este electrocardiograma obviamente no está en ritmo sinusal, está en un ritmo irregular, la isoeléctrica se ve alterada, vemos la presencia de una actividad eléctrica auricular anormal y vamos a calcular, desafortunadamente aquí no tenemos ABF, entonces, ¿cómo podemos calcular el eje eléctrico en este caso? Echando mano de la isoeléctrica, no hay una isoeléctrica por ahí, la más isoeléctrica podría ser D3, un poquito difícil calcular el eje eléctrico en este caso y aproximadamente debería estar en 10 grados o algo por el estilo, ¿no? No tenemos desafortunadamente ABF para poder calcularlo, pero también podemos echar mano de la derivada D3, ¿no? Si D3 hubiera sido 100% isobifásica, es decir, que la R y la S tuvieran la misma amplitud, pues diríamos que el eje eléctrico está en más 30, pero está un poquito más negativo, entonces está más alejado de D3, ¿no? Como les digo, a veces no podemos calcularlo de forma exacta, importante solamente ver es que si está desviado o no, porque hasta las cardiopatías congénitas pudieran desviarlo. Aquí tenemos otro trazado electrocardiográfico. ¿Esto está en sinusal o no está en sinusal? ¿Qué opinan de ese trazado? ¿Seguros que es sinusal? Es importante recordar que un electrocardiograma es una foto de un periodo de tiempo. A veces puede pasar que dos ritmos están involucrados en el mismo electro y podemos concluir ritmo tal que migra tal. ¿Sí? ¿Qué les parece entonces? ¿Aquí hay dos ritmos o no hay dos ritmos? Hay dos ritmos, perfecto. Uno es un ritmo auricular ectópico con una onda P que es negativa, ¿correcto? En derivadas inferiores y luego tenemos el ritmo sinusal, ¿no? El eje eléctrico en este caso, ¿qué les parece? D1 positivo, ¿sí? ¿Y ABF? Negativo positivo. ABF, ¿qué es más negativo que positivo? ¿Tiene más R que S, más S que R? ABF. Negativo, el QR, complejo QRS de ABF es negativo, entonces el eje está hacia arriba y hacia la izquierda, ¿correcto? Desviación hacia la izquierda. Electrocardiograma normal, D1 positivo, ABF positivo, eje eléctrico conservado. Motivos por el cual se desvía el eje, como les vengo diciendo, alteraciones estructurales, crecimiento de cavidades, bloqueos o hemibloqueos. La onda P es importante saber que es positiva en la gran mayoría de derivadas y es negativa en ABR. La P podría ser isobifásica en B1, siendo eso completamente normal, y tiene rangos. La onda P no debería ser más alta de 2.5 en D2 y no debería ser más ancha de 3 cuadraditos pequeños, ¿no? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, la onda P se comporta normal, negativa en ABR y positiva en el resto de derivadas, y tiene un componente bimodal en la derivada B1, siendo eso normal. Crecimientos de cavidades y bloqueos interauriculares cambiarán la morfología de la onda P. Pasamos a analizar el complejo QRS. Ya Richard estableció 120 milisegundos como punto de corte para comenzar a hablar de bloqueos o hemibloqueos, pero debemos saber que la duración del complejo QRS es variable, tanto varones como damas. Los varones tenemos un corazón un poco más grande que las mujeres, ¿no? Entonces el QRS pudiera ser un poquito más de mayor duración en los varones, hasta 110 milisegundos, dicen unos autores, y las mujeres sí un poquito más angosto, de 70 a 80 milisegundos. ¿No? Mientras no nos pasemos de 120, todo va a estar bien, porque si nos pasamos de 120 y aparecen determinadas morfologías, comenzaremos a hablar de los bloqueos de rama, que ya es un spoiler a la siguiente charla. Finalmente, el intervalo QT o la repolarización. Esto ya lo he mencionado, que la repolarización ocurre en sentido
diferente a la despolarización, pero el vector es el mismo. El vector es el mismo, por eso es que la T tiene la misma morfología que de complejo QRS. Para los que recién llegaron, no vieron la primera charla, la última parte en despolarizarse es la primera en repolarizarse. El sentido del fenómeno es diferente, ¿correcto? Pero el vector eléctrico resultante es el mismo. Por eso la R y la T tienen la misma polaridad. Hay varias fórmulas para medir el intervalo QT y varias derivadas. Solemos usar la D2, B5, son los más comunes, pero D2 es la que por convención solemos usar y eso está escrito en varios artículos. Y también hay varias fórmulas. La más conocida es la fórmula de Bassett, que consiste en medir el intervalo QT y dividirlo entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Estamos acostumbrados en la época actual a usar apps, aplicativos y ponemos ahí porque te dicen cuánto tiene de frecuencia, cuánto mide el QT y te lo calculan, pero es importante entender que podemos hacerlo manualmente para no cometer errores. Bassett es la que tiene más evidencia, la más utilizada. Hay otras como Frederica o Framingham que van bien cuando las frecuencias cardíacas son extremas y otras, sobre todo en estados vagotónicos, pero con que sepamos Bassett, ya sabemos bastante. Entonces, para calcular Bassett, el intervalo RR que yo voy a poner en mi denominador tiene que ser en segundos. Y ese es el error más frecuente. Tenemos que ponerlo en segundos, no en milisegundos. Quiero decir que si yo determino el RR de un complejo a otro, tengo que usar los segundos. No puedo yo ponerle, se me ocurre, 800 en el intervalo RR. 800 milisegundos, no tengo que poner 800 milisegundos, tengo que poner 0.8 milisegundos. La raíz cuadrada de 800 es completamente diferente a la raíz cuadrada de 0.8 y ese es el error más frecuente. Aquí, por ejemplo, podemos emplear cualquier derivada, se ve bien, les vengo diciendo que D2 es lo mejor, pero para efectos de este ejemplo, en B4. Entonces, el complejo QRS es normal, ¿correcto? Y el intervalo QT dura aproximadamente el medido 420 milisegundos, es decir, 10 cuadraditos y medio, porque cada cuadradito dura 40 milisegundos. Entonces tenemos 420 en el numerador. Y tiene que ser raíz cuadrada del intervalo RR. Entonces aquí medimos el intervalo RR, vamos a medirlo. Tenemos acá un cuadrado grande, otro, 3, 4, 5, 6, más o menos 6,5. 6,5 por 5, estamos hablando de 38 aproximadamente, pero eso tiene que ser pasado a, luego tenemos que multiplicar 38 por 4, y bueno, esto nos va a dar un determinado valor en milisegundos, pero tenemos que pasarlo a segundos. Acá la respuesta para este ejemplo era 1080 milisegundos, ¿correcto? Pero si yo ponía aquí raíz cuadrada de 1080, iba a salir cualquier cosa. Tengo que poner la raíz cuadrada de 1.08 y ahí me saldrá el verdadero intervalo QT. Finalmente, esta es la secuencia que quiero que quede clara, verificar que la calibración esté buena, que la toma sea buena, ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, el eje eléctrico, la morfología de la P y el análisis del PR también, análisis del QRS, análisis del ST y la polarización usando Bassett. Nunca se olviden en el tema del denominador, siempre en segundos. Bueno, eso ha sido todo. A continuación, Richard va a hablarnos de bloqueos de rama y fasciculares. Pregunta si tienen alguna pregunta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Siempre, como les digo, si hay dos ritmos, seamos exceptivos, ¿no? Y pongamos ritmo tal que alterna con tal, ¿no? Y eso es bastante frecuente, inclusive, ¿no? Ya. Bien, entonces, continuando con la dinámica, ¿no? Ya hemos
Dados los primeros pasos, ya estamos entendiendo cómo interpretar un electrocardiograma normal. Ya tenemos toda la secuencia de cómo hacer una adecuada interpretación de un electrocardiograma normal, pero también ahora tenemos que empezar a encontrar las variantes anormales, patológicas, que justamente es un reto para nosotros, para poder diagnosticar oportunamente alguna patología en el paciente, ¿no? En base a esto, vamos a empezar a hablar de los bloqueos de rama y los bloqueos fasciculares. Bueno, esta es la agenda que voy a desarrollar con ustedes en estos 15 minutos, ¿no? Y básicamente ver esto, ¿no? Siempre repetimos esta imagen, este video, cómo el electrocardiograma es la expresión de la actividad eléctrica global del corazón, ¿no? De la actividad eléctrica de superficie, ¿no? Pues es lo que llega a la piel y lo que los electrodos pueden registrar. Y cómo, pues, nos expresa la secuencia de activación, ¿no? Ya bien el doctor Ángel les ha dicho, ¿no? Para hablar, hay ritmos auriculares y ritmos ventriculares, pero a nosotros nos interesa saber quién está comandando el ritmo. En un paciente con bloqueo AB, puede que el estímulo salga del nodo sinusal, pero si la actividad eléctrica no pasa al ventrículo y despolariza esta actividad del ventrículo, este no está comandando el ritmo y por lo tanto no es un ritmo sinusal. Entonces, el ritmo que comanda, el ritmo que comanda es aquel pues que dirige toda la activación, ¿no? Suele ser normalmente el nodo sinusal, y miren cómo esto pues nos genera esta despolarización auricular, el nodo AB, y cómo la actividad eléctrica pasa a través de las ramas del sistema de conducción, por la rama derecha para despolarizar el ventrículo, por la rama izquierda para despolarizar el ventrículo izquierdo, y cómo pues esto representa o genera el complejo QRS, que como hemos comentado, el complejo QRS expresa la duración de la despolarización o de la activación ventricular, que no debe ser más de 120 milisegundos, 3 cuadraditos. ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando la despolarización sigue un único camino. Nodo AB, GIST, rama derecha, rama izquierda y fascículos. Despolarización casi sincronizada. El ventrículo se contrae de forma sincronizada y por eso el QRS es estrecho. Pero cuando estas situaciones se ven alteradas, cuando hay un bloqueo en la conducción eléctrica en alguna de las ramas, voy a poner el carpintero, ¿correcto? Entonces vamos a ver una alteración en los complejos QRS. Esa expresión se va pues, a manifestar según el nivel o dónde ocurrió el bloqueo. Y estos bloqueos de rama, que pueden ocurrir a diferentes niveles, pueden ser bloqueos completos, en el cual el impulso eléctrico no va a pasar para nada por esta rama. Toda la activación del ventrículo que dependía de una o de la otra rama vendrá desde el otro lado. Si la rama derecha está bloqueada, el estímulo vendrá desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Eso va a generar una activación disincrónica. Los ventrículos ahora se van a demorar más de lo normal para completar su despolarización. Y por lo tanto, el complejo QRS va a ser más ancho, más de 120 milisegundos. Los bloqueos a nivel de las ramas también pueden ser incompletos. En este caso, solo hay un retardo en la conducción. Finalmente, el impulso va a pasar, pero va a demorar. Eso va a generar, pues, que la despolarización se retarde un poco más de lo normal, pero sin embargo, aún se mantenga entre 100 a 120 milisegundos por la duración del ancho del QRS. Esa es la gran diferencia que tenemos que entender. El otro concepto en la despolarización de la pared, de las paredes de los ventrículos, es el concepto de la barrera eléctrica intraseptal. ¿Qué significa eso? De que el septum interventricular es despolarizado, miren ustedes, por una parte por la rama izquierda en verde y por otra parte por la rama derecha en rojo. Estos vectores de despolarización que se contraponen van a tener una resultante. Evidentemente, la rama izquierda, al tener más masa ventricular que despolariza, el vector resultante de esta barrera eléctrica intraseptal será en esta dirección, de izquierda a derecha, conocido también como vector de despolarización septal, el primer vector, que justamente es el causante de por qué las derivaciones D1 a BL puedan tener una micro Q y B5 y B6 puedan tener una micro Q, que justamente son la expresión del paso de la activación por este camino a través de las ramas. ¿Ok? Entonces vamos a entender un poco de cómo ocurre este fenómeno de bloqueo de una rama. En este caso, bloqueo en la rama derecha. Vamos a hablar de un bloqueo completo de la rama derecha.
El estímulo eléctrico nace en el nodo sinusal, se despolarizan las aurículas, pasa por el nodo AB, miren ustedes, y el estímulo debería bajar de manera simultánea por ambas ramas. Sin embargo, la rama derecha está bloqueada. Hay un bloqueo completo de rama derecha. Por lo tanto, todo el estímulo va a bajar por la rama izquierda. Despolarizará en primer lugar su primer componente septal, su pared libre, y después despolarizará el ventrículo derecho. Esto va a generar que el complejo QRS se ensanche, sea más de 120 milisegundos cuando hablamos de un bloqueo completo. Y además adquiera esta morfología. Si yo coloco acá, en este nivel, B1, y este otro nivel B6, que es el lugar donde corresponde, si es una referencia imaginaria, ¿no?, de las derivaciones horizontales, esternón, por aquí, acá está B1, aquí está B6, correcto. Miren ustedes, ¿cómo es esto? Cuando ocurre un bloqueo de rama derecha, ocurre que hay un vector de despolarización septal, ¿correcto? Hay luego, pues, este vector de despolarización de pared libre, y luego este vector que atraviesa esa barrera de activación septal, que es este vector bastante grueso y fuerte, y finalmente el vector de despolarización del ventrículo derecho. Estos vectores, si los representamos en B1, los primeros dos vectores se acercan a él. Tenemos esta muesca, ¿no? El primer vector se acerca a B1, tenemos la muesca positiva en B1. El segundo vector de despolarización de pared libre es negativo, por eso me forma esta onda negativa. Y el tercer vector, que es más fuerte, sumado a este cuarto vector de despolarización del ventrículo, me forma esta onda. La RSR' en B1, entonces, es el reflejo de estos fenómenos de activación ventricular secundarios a este bloqueo completo de rama derecha. Y en B6 o D1, ¿qué es lo que voy a ver? Pues voy a ver un componente inicial bastante pequeño, prácticamente no voy a ver nada, el D2, el segundo vector sí se va a ver como una R positiva, y el 3, vector 3 y vector 4, que se alejan de B6, se van a ver como una muesca, un empastamiento de una onda S. Y acá está la razón del empastamiento de la onda S en el contexto de un bloqueo de rama derecha, que expresa justamente este vector de la barrera septal y este vector de despolarización del ventrículo derecho. Entonces, esta es la gráfica o la expresión vectorial de cómo se forma un patrón electrocardiográfico en el contexto de un bloqueo completo de la rama derecha. Entonces, miren ustedes, acá tenemos este patrón característico, ¿no? Y acá están los criterios justamente electrocardiográficos para hablar de un bloqueo completo de rama derecha. En primer lugar, cuando hablamos de un bloqueo completo, hablamos de que el complejo QRS es más de 120 milisegundos, ¿ok? Y eso va a depender mucho de la edad, ¿no? Porque en niños de 4 a 15 años este es menor, incluso en menores de 4 años es mucho menor. Ya Ángeles va a dar más detalles cu'ando hable de electrocardiografía en pediatría. Pero lo característico de un bloqueo completo de rama derecha es este patrón, la RSR', ¿no? O las orejas de conejo, que también me enseñaron a mí cuando estaba en pregrado, pues, ¿no? Que tengo que recordar. B1, RSR', y adicionalmente, en B6, que tengo que tener el empastamiento, la S empastada en B6, son los elementos fundamentales que me ayudan a poder identificar que estoy frente a un contexto de un bloqueo completo de rama derecha. Ancho el QRS, más de 120 milisegundos, RSR' en V1, S empastada en V6, D1, fundamentalmente son los hallazgos característicos de un paciente con bloqueo de rama derecha. Y miren aquí, miren lo que estamos viendo. ¿Qué ven ustedes en V1? ¿Qué están viendo acá? Una onda P, un PR, y vemos un complejo QRS que está ancho, que tiene más de 120 milisegundos. ¿Y qué características tiene un complejo QRS? Tiene una R, una S y una R' en V1, y además, ¿qué vemos en B5 y B6? La S empastada, que también lo pueden ver en D1, ¿eh? Y en ABL también lo pueden ver. Estos son criterios para hablar de bloqueo completo de rama derecha. Lo mismo aquí, pero acá hay algo especial, ¿ok? ¿Qué estamos viendo aquí? Igual, una onda P que precede a un QRS, ¿correcto? Que tiene un patrón de una onda Q, una R, y carambas, acá sí hay algo feo, ¿no? Hay una elevación del segmento ST en B1, B2, B3, que está asociado a un bloqueo de rama derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay un empastamiento, además de esa RSR', también hay un empastamiento en D1,
y también en B6, además de los trastornos en el segmento ST. Entonces estamos viendo un bloqueo de rama derecha en el contexto de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y acá otro ejemplo más característico, ¿no? RCR', el empastamiento no es tan claro, por acá se ve algo pequeñito, que justamente suma para el entendimiento y ya que quede clarísimo el concepto de bloqueo de rama derecha. ¿Ok? Consideraciones clínicas. ¿Qué implica tener un bloqueo de rama derecha para nosotros? Bueno, el bloqueo de rama derecha suele ser más frecuente que un bloqueo de rama izquierda. Lo vamos a ver en relación a un paciente con en relación al bloqueo de rama izquierda. El otro, pues, de que se puede ver, miren ustedes, hasta en este número de pacientes, 1.8 por cada 1000 habitantes, ¿correcto? Y puede ir aumentando con la edad el bloqueo de rama derecha. Y no necesariamente el bloqueo de rama derecha expresa enfermedad. Se puede asociar a cardiopatía estructural hasta en menos de un 10% de los que poseen bloqueo de rama derecha. ¿Ok? Entonces, tener bloqueo de rama derecha aumenta con la edad la probabilidad de tenerlo, ¿no? Y tener un bloqueo de rama derecha hasta un 5 a 8% podría estar asociado a alguna cardiopatía estructural. Es diferente en el contexto de un bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda también tiene su explicación vectorial de cómo se forman las ondas características de un bloqueo de rama izquierda. Acá ocurre lo opuesto. El bloqueo está pues a este nivel, en la rama izquierda. Toda la activación entonces pasará por la rama derecha. Se despolarizará primero el ventrículo derecho, tendremos que atravesar este vector de despolarización, esta barrera intraseptal, y finalmente despolarizaremos la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, si yo pongo mi derivación V1 acá y observo toda esta secuencia de activaciones de vectores de despolarización, pues voy a tener, en primer lugar, pues una R pequeñita de la despolarización del ventrículo derecho hacia este lado. A veces no lo voy a ver porque se anulan las fuerzas que van para este y este lado. Y luego lo único que voy a ver en V1 es cómo pues el vector septal, el vector de la barrera intraseptal y el vector de pared libre se alejan de V1. Es por esa razón que un bloqueo de rama izquierda, V1, casi todo es negativo. Puedo ver una R pequeñita o nada, ¿correcto? Y en V6 más bien veo todo lo contrario. No voy a ver onda Q, es un criterio fundamental para bloqueos de rama izquierda, y veo que se acercan todos estos vectores a V6. Y por eso se forma una R positiva y una muesca en V6, ABL, V5 de 1, ¿no? Entonces, estos son los criterios electrocardiográficos para hablar de un bloqueo completo de rama izquierda. Para hablar de bloqueos completos de rama, primero tiene que tener un QRS más de 120 milisegundos y va a variar con la edad. ¿Ok? Tiene que tener una muesca ancha con onda R en las derivaciones laterales, B5, B6, IO, D1, ABL. Quiere decir que no necesariamente en las 4 derivaciones voy a ver la R empastada. Puede que vean D1 y ABL y en B5, B6 no lo vea. ¿Por qué? Porque el corazón puede estar pero tan dilatado que en B5, B6 aún no veo la R positiva. ¿Ok? Acá también hay otros datos característicos, como el tiempo de deflexión intrisecoide mayor de 60 milisegundos. Bueno, son algunos hallazgos que también son importantes, pero los primeros que le he comentado son los más claves en el bloqueo de rama izquierda. En el contexto de un bloqueo de rama izquierda, sí las cosas son diferentes, ¿no? Los pacientes con bloqueo de rama izquierda también se asocian a mayor edad, mayor prevalencia, pero con mayor probabilidad sí se asocian a cardiopatía estructural. Y aquellos pacientes que ya tienen de base una cardiopatía estructural, una enfermedad cardíaca, y desarrollan bloqueo de rama izquierda, ellos tienen peor pronóstico. El corazón, al hacerse disincrónico por ese bloqueo de rama izquierda, tiene mayor probabilidad de progresión a falla cardíaca y un peor pronóstico, porque el bloqueo de rama izquierda va a generar esto, una gran disincronía. Y la disincronía ventricular genera cambios celulares, cambios en el calcio intracelular, y todos esos cambios generan apoptosis, fibrosis y un empeoramiento de la función sistólica de base del paciente. Por lo tanto, la disincronía por bloqueo de rama izquierda empeora el pronóstico de estos pacientes. Y en algunas ocasiones, estos pacientes necesitan que le devolvamos la sincronía ventricular. Y por lo tanto, pues tenemos que buscar la ayuda de tecnologías como resincronizadores o dispositivos que
capturen la rama izquierda, estimulen la rama izquierda bloqueada y de esa manera ya corrijamos esa disincronía en estos pacientes, ¿ok? Entonces, existe tecnología para ello. Pero esos pacientes que considero yo se pueden beneficiar de estas terapias son aquellos que de verdad tienen que tener un verdadero bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo así? ¿Existen verdaderos y falsos bloqueos de rama izquierda? Exactamente, existe este fenómeno que nosotros los electrofisiólogos tratamos de diferenciar. Y tenemos estos criterios. Dentro de los bloqueos de rama izquierda hay unos criterios que se llaman criterios de Strauss, que son unos criterios muy específicos que nos ayudan justamente a definir que ese bloqueo de rama izquierda puede corregirse con algunos tipos de terapia que le devuelvan la sincronía, como los resincronizadores o la rama izquierda. Y los criterios de Strauss para un bloqueo de rama izquierda plantea los siguientes criterios. Primero, que el QRS tiene que estar bien ancho, más de 140 milisegundos para que responda a la terapia de sincronización cardíaca en varones y más de 130 en mujeres. Que exista una muesca o un empastamiento del complejo QRS en la derivación D1, ABL, B5, B6 o solo en D1, ABL o B5, B6, ¿no? Y que pues algo importante, la derivación B1 tenga patrón R, una R pequeñita y una S o un complejo QS. Y agregaría yo a este criterio la ausencia de onda Q en P6. Esos son los elementos que me hacen identificar que ese bloqueo de rama izquierda es un bloqueo que se puede corregir o puede generar que el paciente responda a las terapias como la resincronización cardíaca. ¿Ok? Acá ejemplos característicos, miren ustedes. Paciente que está seamos muy prácticos, ¿no? Derivación, a ver, D2, P positiva en D2, negativa en ABR, todas las P se siguen de complejo QRS, estamos frente a un ritmo sinusal, y además vemos que el complejo QRS está ancho, es mayor a 120 milisegundos. Y adicionalmente, la morfología del complejo QRS, ¿qué tiene? Un patrón QS en B1 y un patrón R empastado en B5, B6, D1 y ABL. Discordancia entre despolarización y repolarización, ausencia de onda Q, B5, B6, bloqueo completo de rama izquierda. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que recordar siempre, ¿eh? No olvidarse, por favor. Pero también les cuento que los bloqueos pueden ocurrir en una parte más distal al tronco de la rama izquierda. Puede ocurrir a nivel de un fascículo anterior o fascículo posterior, ¿correcto? Cuando el bloqueo ocurre en el fascículo anterior acá, toda la despolarización del lado izquierdo va a venir por este camino y la forma como el ventrículo izquierdo se despolarizará tendrá esta dirección. Miren ustedes, el vector se hará con mayor intensidad hacia esta dirección. Por lo tanto, los pacientes con hemibloqueo anterior izquierdo tienen este patrón característico. D2, D3 y ABF suelen ser complejos QRS predominantemente negativos. Y en ABL suelen tener una onda Q y una R predominante, al igual que en D1. Adicionalmente, el eje en estos pacientes que debía seguir este camino, como ocurre normalmente, ahora cambia. Se hace predominantemente izquierdo, ¿no? Como acá estábamos comentando. Y bueno, acá están los criterios electrocardiográficos de bloqueo anterior izquierdo, que acá pues ustedes pueden ver. En primer lugar, el eje está extremadamente desviado a la izquierda, menor a menos 45. Hay complejos R, S profunda, en D2, D3 y ABF, y complejos Q pequeña y R alta en D1 y ABL. Son las características de un hemibloqueo anterior izquierdo, como estamos viendo aquí. Miren ustedes, paciente en ritmo sinusal, 2 positivo, ABR negativo, pero llama la atención en este, como ya el doctor Ángel les ha enseñado, ¿cómo les parece? ¿Dónde está el eje en este electrocardiograma? D2 positivo y ABF, ¿cómo está? Negativo, ¿no? ¿Hacia dónde está el eje? ¿Está en el cuadrante normal o está en el cuadrante superior izquierdo? Hacia arriba, ¿no? Está como que desviado a la izquierda. Y bien desviado a la izquierda, porque miren ustedes, la R es bastante profunda, casi igual incluso que de 1, por lo tanto debe estar en menos 45, ¿no? Adicionalmente tenemos R pequeña S profunda de 2, de 3 ABF, y una pues, micro Q y una R importante en ABL, lo que constituye el diagnóstico de un hemibloqueo anterior izquierdo.
En el caso del hemibloqueo posterior izquierdo, el problema está a este nivel, por lo tanto la despolarización va del lado izquierdo por este fascículo y despolariza el ventrículo en esta dirección. Entonces, el eje, ¿a dónde se va a ir ahora? ¿A dónde? Hacia la derecha. ¿Cómo va a ser la polaridad, el de 2, de 3 a BF? Predominantemente positiva, y como el vector se aleja de D1 a BL, miren ustedes, D1 y ABL más bien son predominantemente negativos. Entonces, las características de un hemibloqueo posterior izquierdo es la siguiente. El eje está desviado a la derecha, ¿correcto? Y vemos QR en D3, D2 predominantemente positiva BF y una S predominante pues en D1 y ABL, ¿no? Característico de un hemibloqueo posterior izquierdo. Ya para terminar, simplemente mostrarles este ejemplo, paciente que viene con este ritmo de base. ¿Qué les parece este ritmo de base? Bueno, primero el electro está bien tomado, como ya ustedes pueden ver rápidamente. ¿El ritmo qué les parece? ¿Sinusal o no sinusal? ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver acá. ¿Hay P o no hay P? No vemos onda P, ¿no? Es un ritmo no sinusal, exactamente. Los RR son irregulares, vemos una onda F de fibrilación. Estamos frente a una fibrilación auricular. ¿Qué más estamos viendo? Acá veo en V1 una R chiquita, una S y una R, ¿correcto? Veo un patrón, al parecer, de bloqueo de rama derecha, pero también que veo en el plano frontal. ¿El eje hacia dónde está? ¿Está normal el eje de 1 a BF o está desviado a la izquierda o a la derecha? Está hacia la izquierda porque es negativo en ABF, se va para acá, ¿no? Está desviado a la izquierda. Adicionalmente, pues, tenemos un paciente con un patrón de bloqueo de rama derecha, con un bloqueo anterior izquierdo, ¿correcto? Pero miren ustedes, este mismo paciente con este patrón, ¿no? Nos visita, pues, otro momento. En primer lugar, pues, él refiere, pues, que tiene mareos en su primera visita. En su segunda visita, pues, refiere que los mareos han bajado, pero está mejor. Llama la atención que su electrocardiograma ya ahora está, ¿en qué ritmo? ¿Cómo está el ritmo del paciente ahora? 2 meses de su control. Está en ritmo sinusal. Qué alegría para el paciente, ¿no? Pero qué tristeza para nosotros. ¿Por qué? Porque además de ese bloqueo de rama derecha, estamos viendo que el eje, ¿qué pasó con el eje en este paciente ahora? ¿Sigue a la izquierda o ha cambiado? Miren el eje del paciente cómo estaba hace 2 meses atrás. El eje estaba a la izquierda, ¿no? Era más negativo en ABF y positivo en D1. Ahora, ¿qué pasa con el eje? ABF es más positivo, D1 es como bisodifásico, ¿ok? Está yéndose más bien para la derecha. Y llama la atención que ABL hay una RS, ¿no? En D1 también una RS, y vemos en D3 una Q y una R. Estamos frente a un hemibloqueo posterior izquierdo. Paciente con bloqueo de rama derecha, que hace 2 meses tenía hemibloqueo anterior izquierdo. Ahora tiene bloqueo de rama derecha y hemibloqueo posterior izquierdo. ¿Qué está diciéndonos? Que ya la rama derecha está bloqueada y la rama izquierda, un fascículo se bloquea hoy, el otro se bloquea mañana. ¿Qué va a pasar pasado mañana? Se bloquea todo, bloqueo B completo. ¿Y por qué viene el paciente? Por mareos. Entonces el paciente probablemente no voy a necesitar que venga totalmente bloqueado para ponerle un marcapasos. Va a terminar en marcapasos, ¿ok? Termino mi presentación. Muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Ángel para terminar esta sesión de alteraciones electrocardiográficas. Gracias, Richard. Vamos a hablar ahora acerca del crecimiento de cavidades. Ya comprendiendo los vectores, es intuitivo hasta cierto punto determinar qué características electrocardiográficas hay en los determinados crecimientos, ¿no? Perfecto. Gracias. Se activó el avance. Entonces, vamos a comenzar con el crecimiento de cavidades auriculares. Acá tenemos la despolarización auricular. Hay que saber que el impulso eléctrico de la aurícula derecha, como les digo, va de arriba hacia abajo,
de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, pero la aurícula izquierda se despolariza por una estructura que está en la parte superior denominada haz de Bachmann, ¿no? Entonces, a través de esta estructura es que va a ir una serie de vectores a la aurícula izquierda. Entonces, hay un vector resultante de la aurícula derecha, un vector resultante de la aurícula izquierda y en sumatoria se genera el vector de la aurícula, de las aurículas, ¿no? Entonces, como les dije, la literatura pone que es más 55, pero esto obviamente es variable. Y esta representación electrocardiográfica, como les dije anteriormente, genera una P bimodal en V1 y positiva en el resto de derivadas. La primera parte de la P es la despolarización auricular derecha y la segunda parte de la P es la despolarización auricular izquierda. Las sumatorias dan esta morfología que es completamente normal. Entonces, cuando hay crecimientos de cavidades de la aurícula derecha, la P sigue manteniendo una duración conservada, pero ya comienza a ganar altitud. En cambio, cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, la P de repente no varía tanto de voltaje, pero sí de duración. Ya con esto tenemos los criterios para hablar de crecimiento auricular derecho, que es una onda P de alto voltaje, más de 2.5 milímetros, sobre todo en derivadas inferiores, y que la onda P sea más positiva que negativa en la derivada UV1, ¿no? Es, como les dije, hasta cierto punto era intuitivo poder determinar eso. Aquí vemos una onda P de muy alto voltaje, casi o mayor que el voltaje de la R, lo cual ya es patológico. Entonces, ¿qué nos lleva al crecimiento auricular derecho? Patologías fundamentalmente que tienen que ver con el ventrículo derecho, como estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot, estenosis tricuspidia, que es muy raro. Insuficiencia tricuspidia la vemos con más frecuencia, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca o con una valvulopatía del lado izquierdo que al final repercute hacia el lado derecho. Como no, patologías pulmonares también harán crecer la aurícula derecha. Y es así que hay dos patrones fundamentales de crecimiento de aurícula derecha, la P pulmonale y la P congenitale, porque como les digo, las patologías del lado derecho en su mayoría son congénitas, Fallot, estenosis pulmonar, entre otras, llevarán a un crecimiento de la aurícula derecha desde edades tempranas de la vida. En cambio, cuando el crecimiento de aurícula derecha ocurre ya años después en la edad adulta, ¿correcto? Habrá también crecimiento de aurícula derecha por una entidad conocida como cor pulmonar, que es la insuficiencia cardíaca derecha secundaria, hipertensión pulmonar, porque nuestros pulmones están fibrosados, y esto generará un patrón de P pulmonale, y la primera que les mencioné del Fallot estenosis pulmonar era de P congenitale, ¿correcto? Entonces son más o menos las variantes que al presentarse en distintas épocas de la vida generan patrones, ¿sí? Generan patrones de crecimiento auricular derecho. Lo concreto es que en ambos la P está muy alta en la derivada de 2. Nuevamente, para reforzar y afianzar este concepto, en la P pulmonale, pues en D1 está casi conservada, mientras que en la congenitale D1 está un poquito más alta. Entonces, esa es la diferencia. Aquí tenemos, por ejemplo, el electrocardiograma que pertenece a un paciente con estenosis aórtica, tiene una alteración en el lado izquierdo que secundariamente ha generado una hipertensión pulmonar por la insuficiencia cardíaca, y vemos cómo hay una onda P de gran voltaje en la derivada de 2 y no se está alterando su duración, solamente está alterando su altura. En cuanto al crecimiento auricular izquierdo, la P va a ser más ancha y también el componente negativo en V1 va a ser muy predominante. Algunos autores establecen como que un área más de 80 milisegundos, otros le ponen otro punto de corte. Muy difícil calcular el área de la parte negativa, tendríamos que hacer fórmulas para hallar el área de un semicírculo, etcétera. Pero con saber que es predominantemente negativo ya podríamos estar hablando de un crecimiento
auricular izquierdo. Entonces, crecimiento auricular izquierdo, el eje de la P va a cambiarse un poquito más hacia la izquierda, va a ser una P ancha y mellada en derivadas inferiores. ¿Qué patologías llevan a crecimiento auricular izquierdo? Todas las que afectan el lado izquierdo del corazón, sobre todo la válvula mitral, sobre todo las patologías reumáticas muy frecuentes en nuestro medio, estenosis mitral en la cabeza, insuficiencia mitral, pacientes con hipertensión arterial y disfunción diastólica, que es la primera estadio de insuficiencia cardíaca. No se puede relajar bien el ventrículo izquierdo, entonces la aurícula izquierda se ve obligada a trabajar más para poder llenar ese ventrículo izquierdo que tiene una relajación anormal, y eso te va a llevar a crecimiento atrial izquierdo, como es en este caso. Por ejemplo, un paciente con una estructuralidad del ventrículo izquierdo, y vean cómo tiene unas ondas P que son melladas, básicamente en la derivada de 2. Este paciente tiene insuficiencia cardíaca y también tiene crecimiento auricular izquierdo. Este otro paciente, un bloqueo de rama izquierda, que ya lo mencionó Richard en su presentación anterior, un ventrículo izquierdo ya dilatado, por ende, genera insuficiencia mitral, genera un patrón restrictivo o alteración de la relajación del ventrículo izquierdo, y eso te lleva a una dilatación de la aurícula izquierda. Como no, está en insuficiencia cardíaca, por un tema de flujos, hará hipertensión pulmonar y finalmente insuficiencia tricuspidia, y el lado derecho también se va a repercutir. Es por eso que este electrocardiograma es muy bonito. Tiene una onda P alta en la derivada de 2, crecimiento auricular derecho, y también tiene una onda P muy profunda en la derivada B1. Tiene crecimiento también auricular izquierdo, todo secundario a una cardiopatía dilatada. Ese es un electrocardiograma que también, si uno lo ve rápidamente, de repente dice, bueno, el doctor Cuevas nos está explicando onda P mellada de larga duración, es un crecimiento auricular. Pero hay una entidad que no necesariamente es un crecimiento y te altera la onda P. Les dije anteriormente, ¿cómo se despolariza la aurícula izquierda? ¿Desde el techo o desde el piso? Desde el techo. ¿A través de quién? Del haz de Bachmann, correcto. Entonces, hay una entidad que es justamente el bloqueo del haz de Bachmann. A este paciente le piden un eco, ¿no? Pensando que es un crecimiento auricular y el eco está normal. No está crecida la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué pasó? Tiene lo que se conoce como síndrome de Bayes, bloqueo del haz de Bachmann en distintos grados, que te va a llevar a un ensanchamiento de la onda P a que sea negativa en D3, más de 120 milisegundos, y se llama síndrome de Bayes cuando se asocia a la presencia de fibrilación auricular. Este electro también era de este mismo paciente. Entonces, ese es el síndrome de Bayes, ¿no? Presencia de bloqueo interatrial, más fibrilación auricular. ¿Qué traduce esto? Fibrosis de las aurículas, ¿no? La conocida como miopatía auricular, que está muy en boga, quizás será motivo de otros cursos, pero miopatía auricular es una entidad cada vez más reconocida, siendo el bloqueo interauricular y la FA manifestaciones de la miopatía auricular. Seguimos ahora, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ya sabemos, B5, B6 están al lado izquierdo, por lo tanto, y los voltajes serán de mayor amplitud. Es fácil deducirlo. Hay varias fórmulas. A veces el crecimiento ventricular izquierdo nos desviará el eje, a veces no, pero sí va a incrementar el voltaje de las precordiales izquierdas, van a ser más positivas, las precordiales derechas, V1, V2, van a ser más negativas, D1 y ABL también se alterarán. Hay varias fórmulas, Sokolov, Cornell, Peguero, debemos conocerlas, debemos saber sus puntos de corte, saber que hay diferencias entre los electrocardiogramas de las damas y de los varones. Entonces, es importante conocer todas estas fórmulas, ¿no? ¿Cómo no? Puntos de corte, mientras más elevados sean los puntos de corte, pues serán más específicos, ¿no? Pero quizá ya menos sensibles, ¿no? Peguero Lopestri tuvo bastante evidencia publicados en artículos
que ya saben, la S más profunda de precordiales más la S de B4, si es en varones más de 28, es un crecimiento ventricular izquierdo y en damas es 23. ¿Por qué? Porque la hipertrofia del ventricular izquierdo muchas veces es del septum. Y cuando es del septum y limitada al septum, lo que genera son S profundas, no tanta R en B5, B6, como generabas, como lo dice Sokolov u otros índices. Pero la hipertrofia septal se caracteriza por generar S profundas. Como por ejemplo aquí, hay unas S profundas, también hay unas R altas en las derivadas ya más izquierdas. Acá hay un crecimiento ventricular izquierdo, tiene Sokolov positivo, Peguero positivo. Si tuviéramos AB le podríamos calcular Corner, pero hay un crecimiento ventricular izquierdo secundaria a un paciente con hipertensión arterial no tratada. ¿Y qué va a generar esto? Alteraciones de repolarización. Vemos como aquí hay una ligero infradesnivel del ST y una onda T negativa. Esta es sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Sobrecarga sistólica. Por otro lado, tenemos un electrocardiograma de un paciente con insuficiencia aórtica severa. También hay crecimiento ventricular izquierdo si le aplicamos los criterios y la sobrecarga diastólica se va a caracterizar porque hay ondas T altas, no ondas T negativas. Son estos patrones de sobrecarga sistólica y sobrecarga diastólica, ¿no? Pero, como les digo, siempre van de la mano con el crecimiento, con algún u otro criterio de hipertrofia o crecimiento ventricular izquierdo. La hipertrofia ventricular derecha se va a manifestar básicamente en la derivada V1. La rama derecha es una estructura endocárdica muy, muy superficial. A veces la golpeamos con un catéter en un procedimiento de ablación, ¿no? Es bastante frecuente, al día siguiente se recupera. Entonces es muy susceptible a cambios de presión y de volumen del ventrículo derecho. Por eso, cuando hablamos de hipertrofia ventricular derecha, casi estamos hablando de bloqueo de rama derecha acompañado de otras características, ¿no? Ya Richard explicó las características del bloqueo de rama derecha, no voy a redundar en ello, pero cuando tenemos un paciente con crecimiento o hipertrofia del ventricular derecha, tendremos otras alteraciones, por ahí un eje eléctrico desviado, que el QRS fragmentado se extienda hasta más allá de B3, también me está hablando que hay un crecimiento ventricular derecho, que tenga poquita R en B6, ¿no? Acá está lo del eje ya, que lo mencioné, alteraciones de la onda T. Este electrocardiograma pertenece a un paciente con antecedente de tuberculosis pulmonar, como les vengo diciendo, pues que genera hipertensión pulmonar y esto repercute en el ventrículo derecho. Este electrocardiograma es muy frecuente, sobre todo en pacientes, o este patrón, en pacientes con alteraciones pulmonares. Entonces, hay el Sokolov derecho, también tener la presencia de Rs altas en B1, que la alteración o el bloqueo de rama derecha se extienda hasta más allá de B3, que haya criterios de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho definidos como presencia de ondas T negativas hasta más allá de B3 en adultos. En niños hay variantes, desviaciones del eje. Todo esto va a hablar de que hay una hipertrofia ventricular derecha. Eso sería, bueno, toda la presentación de esta parte. Muchísimas gracias, Ángel, por tu presentación, bastante interesante. Ya entonces hemos avanzado en este proceso, ¿no? Hemos hablado en primer lugar del electrocardiograma normal, ahora algunas alteraciones patológicas.